Bien, ahora voy a compartirles la presentación que habíamos quedado el día de ayer y pues prácticamente este ejercicio había quedado planteado el día de ayer para que ustedes puedan, por un lado, analizarla y pues mejor si ya lo han resuelto, pero vamos de todas maneras ahora un poco a explicar cuál es el contexto de este problema. Ya, entonces, bien, entonces vamos a iniciar tal vez escuchando algunos comentarios de las personas que han podido revisar este problema, las personas que han tratado de resolver y tal vez se han encontrado con algunos inconvenientes, tal vez algo que no estaba muy claro o que no está claro, etcétera. Cualquier cosa que hayan observado, pues sería bueno que me la participen para que podamos aclararlas hoy día. La idea es de que al final de la clase, pues tengamos una idea general de cómo atacar este tipo de problemas, independiente del, de los ensayos que vayamos a mencionar y todo aquello. Ya, pero para esto voy a necesitar que también todos ustedes pues participen. Y ahora si alguien dice yo no entiendo nada, pues seguramente vamos a tener que hacer el esfuerzo de tratar de explicar algunas cosas más por acá, pero tenemos que ya aclarar el panorama. ¿Listo? Entonces, bien, a ver, escucho si hay algunos comentarios al respecto de este ejemplo. Ya, a ver, jóvenes, les digo, o sea, la pregunta entonces cambia de la siguiente manera. ¿Intentaron resolver el problema? No, ingeniero. Entonces, y ahí está el detalle. Entonces, eh, pues yo les había planteado este problema el día de ayer con la intención de que ustedes puedan o traten en realidad de resolverlo y puedan ya seguramente venir con dudas, con varias interrogantes a las cuales podíamos haber respondido seguro fácilmente. Pero bueno, ahí nuevamente voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a hacer un llamado a la reflexión. Si ustedes como estudiantes no están dando de su tiempo para poder, por lo menos, tratar de resolver algunos ejercicios prácticos o problemas que se dejan planteados, pues entonces yo les digo, no se quejen de los resultados que tengan en su examen, porque seguro no va a ser muy diferente, ¿verdad? Entonces, eh, seguro que, bueno, uno debería de tratar de resolver por lo menos, intentarlo, si no lo logra, pero debería de intentar. ¿Ya? Entonces son responsabilidades que uno tiene cuando uno es estudiante en realidad, pero creo que muchos no estamos asumiendo nuestro rol y pues estamos dejando, nos estamos guardando para un día antes del examen seguramente y después tratamos de meternos todo en la cabeza en un día y lo único que hacemos es confundirnos más, ¿verdad? Entonces, bien, bueno, ni modo, ¿qué podemos hacer? Yo no puedo obligarles a que ustedes hagan esas actividades, pero entonces nos vamos a dedicar un poco a tratar de interpretar esto. ¿Ya? Entonces, yo voy a tratar de servir como, a ver, una persona que realiza la interpretación del problema. Y ustedes ahí espero que ahora sí hayan alistado las cosas que se les ha indicado al inicio y con eso pues vayan a resolver el problema. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué nos dice el problema? Nos dice, a ver, en una muestra de arcilla, un suelo fino, un suelo arcilloso, dice, se ha realizado un ensayo de corte directo. Entonces, conocemos el procedimiento de corte directo. Y se ha visto, dice, en este ensayo,
que el esfuerzo máximo aplicado es de 90 kilopascales y además le corresponde, dice, a una deformación de 12 milímetros. Entonces seguramente en este punto uno tendría que enfocarse en ese apartado que hemos revisado, donde decía respuesta de los suelos a esfuerzos de corte. Entonces ahí seguramente ahí deberíamos podernos trasladar a ese punto. Cuando el esfuerzo normal, dice adicionalmente, es de 100 kilopascales. Sabemos que en el ensayo de corte directo, aparte de aplicar la fuerza cortante, pues sabemos que se está aplicando una fuerza normal, constante durante todo el ensayo. Entonces dice que esa fuerza, para este caso, corresponde a 100 kilopascales. Punto. En la misma muestra, dice, en la misma muestra de arcilla, se ha realizado o se realiza un ensayo triaxial CU, o sea, el triaxial consolidado no drenado. Dice con una presión de confinamiento efectivo de 200 kilopascales. Entonces es la condición a la cual se ha llegado. La pregunta nos dice, pues, en base a estos datos que nos han sido proporcionados, determine el esfuerzo desviador al que la muestra falla en el triaxial C sub U. Entonces nos está pidiendo con qué carga en realidad ha fallado la muestra, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Para esto, pues, ¿qué necesitamos conocer? De alguna manera necesitamos conocer el procedimiento del ensayo de corte directo, sí, porque estamos hablando de aquello. ¿Necesitamos conocer el procedimiento del ensayo triaxial C sub U? Sí. Y además, cómo se aplican las cargas, también necesitamos saber. Entonces, en función de aquello, pues seguramente vamos a poder resolver este problema. Entonces, vámonos ya a la solución del problema, y antes de hacer la solución, lo primero que uno debería realizar es, pues, realizar la interpretación del problema. Vamos a ubicarnos inicialmente en un eje cartesiano entre la resistencia al corte y la deformación, porque el problema me hace mención a estos datos, ¿verdad? Y los datos me decían que en este ensayo, en el corte directo, pues se había aplicado un esfuerzo máximo de corte de 90 kilopascales. Y además, esto le correspondía a una deformación de 12 milímetros. Entonces, si yo tengo esta gráfica entre el esfuerzo de corte y la deformación de corte, estoy hablando básicamente de la respuesta de los suelos. Y acá hay un tema conceptual seguramente que ya debo reconocer fácilmente con estos dos datos. ¿Cuál es ese conocimiento conceptual que requiero acá? Pues requiero, seguramente me voy a ubicar rápidamente y voy a decir, hemos visto en la parte teórica que los suelos tipo 1, por ejemplo, pues alcanzan un valor de resistencia al corte máximo que corresponde a grandes deformaciones. Y de hecho, en ese momento yo les había dicho, en la práctica generalmente estos valores se encuentran entre 10 y 12 milímetros, creo que les he dado hasta el rango inclusive. Eso es teórico. Entonces, con esto me doy cuenta rápidamente de que estoy trabajando seguramente con un suelo tipo 1 y por tanto el comportamiento seguro que va a ser de esta forma, esta curva que nos hemos cansado de revisar en la parte teórica, ¿verdad? Que corresponde a los suelos tipo 1. Llega a un punto máximo y luego ya se mantiene constante. Entonces, ya con estos dos datos, pues, el suelo pues corresponde a un suelo
y puedo anotarlo acá, tipo 1. ¿De qué me sirve el identificar el tipo de suelo? Pues de mucho, ¿verdad? Porque en función al tipo de suelo voy a adoptar las ecuaciones correctas. Entonces, ¿para qué ello me sirve? Creo que con esto, esos son los únicos datos del ensayo de corte directo. Adicionalmente, pues nos estábamos olvidando de que la presión o el esfuerzo normal corresponde a 100 kilopascales. Es un dato adicional. ¿Qué más sabemos? Sabemos el problema que nos dice que en la misma muestra, en el mismo suelo, pues se realiza un ensayo triaxial C sub U, y bajo estas condiciones, o sea que el esfuerzo de confinamiento, sigma sub 3, en este caso efectivo, es de 200 kilopascales. Por tanto, el problema dice, ahora para esta condición del ensayo triaxial CU, debo determinar el esfuerzo desviador sigma sub D. Ese es el planteamiento del problema. Entonces ya lo hemos descrito de alguna manera y pues ahora seguro que podemos ya empezar a resolver el problema. Para aquello nos vamos a ir con la interpretación de estos casos. Esto es importante. El poder interpretar de manera gráfica todo lo que nos indica o los distintos ensayos, etcétera, pues seguro que nos va a ayudar bastante. Nos va a ayudar en gran manera. En función de aquello, pues el problema se va a resolver seguramente rápidamente. Entonces inicialmente me voy a todavía ir al ensayo de corte directo y yo sé que en el ensayo de corte directo voy a tener como resultado una envolvente de falla que está en función a esta combinación de esfuerzos, ¿verdad? Entonces voy a decir, muy bien, como sé que es un suelo tipo 1, eso he identificado con estos datos anteriormente, pues, que los suelos tipo 1 tienen una envolvente de falla de este tipo. ¿Eso qué significa? Que la cohesión tiende a 0, o es 0, en el mejor de los casos, pero sí tiene un ángulo de inclinación que va a ser el ángulo de fricción interno. Este va a ser el resultado. Ahora no me interesa saber cuál es el resultado, pero yo sé que la respuesta final o el resultado final de este ensayo, pues es esto, la envolvente de falla con una determinada inclinación. Muy bien. Ahora me voy a ir al ensayo triaxial y vamos a tratar de representar en los mismos ejes cartesianos. Como son los dos ensayos son en condiciones drenadas, por eso es CU y corte directo, siempre trabajamos con parámetros efectivos, entonces no hay ningún problema. Pero voy a decir en este caso, pues muy bien. Digo, si yo realizo el ensayo triaxial CU, seguramente para esta condición de carga, que es sigma prima sub 3, pues voy a tener un círculo, ¿verdad? Un círculo de Mohr que debe ser tangente a esta envolvente del corte directo. ¿Por qué debe ser tangente a esta envolvente del corte directo? Porque estamos hablando del mismo suelo, ¿verdad? Estamos hablando del mismo material. Si es el mismo material, entonces digo, debería de ser tangente a esto. Teóricamente debería de cumplirse aquí. Muy bien, entonces esto me ayuda a identificar, por ejemplo, esta posición de mi círculo de Mohr. A partir de esto, pues yo sé que a partir de esto puedo seguramente ya plantear el problema en general. Noten que como sé que además como un dato adicional sabía que a partir del corte directo este suelo, este envolvente partía por acá, entonces esto todavía nos facilita aún más el problema. Entonces voy a decir, muy bien, los esfuerzos de confinamiento sigma prima sub 3 es 200,
pero no conozco el valor de sigma prima sub 1. Esta es mi interrogante para este ensayo triaxial C sub U. Si yo conociera este valor, pues el problema estuviera resuelto, ¿verdad? ¿Por qué digo el problema estuviera resuelto? Porque obviamente el esfuerzo desviador básicamente va a ser igual a la diferencia de sigma 1 menos sigma 3, que es el diámetro de esta circunferencia. Entonces digo, muy bien, entonces seguramente ahora nos debemos enfocar en determinar este valor, ya, sigma prima sub 1. Y muy bien, ahora nuevamente me planteo y digo, debo nuevamente preguntarme, y ahora, ¿cómo determino este valor de esfuerzo principal mayor sigma 1? ¿Cómo determino aquello? Pues ahí les recuerdo nuevamente que debemos saber cuál es la condición del triaxial C sub U, en qué condiciones se trabaja. Y para aquello, pues nuevamente voy a trasladar este gráfico a un nuevo, en realidad, a una nueva diapositiva. Ahí quedábamos acá, ¿verdad? Estábamos en ese punto. Entonces, ahora voy a recordar, les decía, el procedimiento del ensayo triaxial C sub U. ¿Cómo se aplican las cargas? Y para aquello recuerdo, obviamente, que inicialmente se trabaja en una muestra cilíndrica de este tipo, la cual se coloca dentro de la celda triaxial, ¿verdad? Entonces, eso lo voy a tener en mi cabeza, simplemente. Pero sé que acá esta muestra, pues se le aplica inicialmente a través de la válvula A, si alguien recuerda el procedimiento, que es la que controla la presión de celda, que es la presión de confinamiento sigma sub 3, pues sabemos que este esfuerzo se aplica en todas las direcciones. Entonces tenemos ahí sigma sub 3 actuando así en todas las direcciones. ¿Qué más sé? Una vez que llego a esta condición, nosotros sabemos que se debe aplicar un esfuerzo desviador sigma sub D, que es el esfuerzo que hace que la muestra falle en algún momento, ¿verdad? Entonces, este esfuerzo desviador es el que genera la falla. Y justamente es nuestra interrogante en este caso. De esta configuración que estamos observando acá, pues yo llego a la conclusión de que sigma prima sub 1, el esfuerzo principal mayor, es pues igual a la suma de estos dos esfuerzos. Por tanto, digo, sigma prima sub 1 es igual a sigma 3 más el esfuerzo desviador que provoca la falla. Entonces, ahí está la respuesta, está relacionado entonces esta ecuación. Y si es relacionado esta condición, esta suma que he dicho, despejando de ahí el valor del esfuerzo desviador, pues voy a llegar a esta ecuación. Voy a decir, muy bien, entonces el esfuerzo desviador va a ser igual a sigma prima sub 1 menos sigma prima sub 3. Lo que habíamos anticipado en la gráfica. Entonces, eso debe quedar claro. Entonces, única incógnita, ¿conozco este valor? Sí, la conozco, acá está remarcado. Única interrogante, pues, encontrar este valor. Si conozco este valor, pues, problema solucionado. Y ahora aquí viene, pues, ya la combinación de esfuerzos. Con el triaxial he avanzado bastante, he avanzado hasta definir esto. Pero ahora digo, necesito determinar todavía este esfuerzo y no sé cómo determinarlo. Pues aquí viene la combinación de ensayos de resistencia. Para eso tenemos nuestro ensayo de corte directo, seguramente. En el corte directo, yo he dicho, con la ayuda de los datos proporcionados, pues yo he identificado que era un solo tipo 1. Esto ya me está llevando seguramente a una conclusión. Y digo, si yo sé que es el suelo tipo 1 y además el criterio de falla de Mohr-Coulomb me dice que debo relacionar los esfuerzos principales sigma 1, sigma 3 con los parámetros de corte que son
el ángulo de fricción interna, la cohesión, etcétera, entonces debo recordarme de esta ecuación. Y hemos llegado a este punto, ¿verdad? Esta ecuación yo les había dejado en la clase, yo les dejé en otra forma. Yo les dije, ustedes vayan a sus casas y lleguen a esta ecuación. Denle esta forma. Entonces, con esta conclusión, pues yo llego al uso de esta ecuación y digo, entonces el esfuerzo principal mayor sigma prima 1 va a ser igual a sigma prima 3, que es el esfuerzo principal menor, multiplicado por la tangente al cuadrado, en realidad, de 45 más phi medios. Entonces, nuevamente digo, ya tengo la ecuación para encontrar el esfuerzo principal mayor, combinando con el otro ensayo. ¿Qué necesito de conocer? ¿Qué dato me falta acá? Simplemente el ángulo de fricción interna que yo lo había dejado intencionalmente hace un momento pendiente. Si conozco el ángulo de fricción interna ahora de esta muestra, pues seguramente voy a poder encontrar fácilmente este valor del esfuerzo principal mayor. Y con eso el problema me queda resuelto y ya tenemos el resultado que se está buscando. Pregunta ahora, ¿se ha entendido el planteamiento del problema? Sí, sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Si hemos entendido el planteamiento del problema, pues ahora la pregunta surge. ¿Cómo encontramos el ángulo de fricción interna? Con la ecuación de envolvente de falla para suelo tipo 1. Con la ecuación del envolvente de falla. Correcto. Sabemos que esta recta tiene pues o cumple una condición o una ecuación, ¿verdad? Que está en función al esfuerzo de corte y el esfuerzo normal. Y esa ecuación es para un solo tipo 1, pues habíamos dicho que es igual a esfuerzo normal efectivo por la tangente del ángulo de fricción interna. Estos dos datos las tengo conocido de dónde, de qué ensayo, del ensayo de corte directo. Única incógnita, ángulo de fricción interna, por tanto puedo utilizar esta ecuación y puedo determinar ese valor y luego reemplazarlo acá, encontrar sigma 1, luego reemplazarlo acá y encontrar el esfuerzo desviador. Entonces, eso es el trabajo que ahora quiero que ustedes realicen. Del ensayo de corte directo se tiene la ecuación. Obviamente el problema decía máximo, pero yo sé, si es un solo tipo 1, pues ese máximo es igual al esfuerzo de corte crítico, ¿verdad? Esas definiciones lo hemos realizado en su momento. Por tanto, tenemos ahí esos valores. ¿Tenemos ese valor? Sí, este es igual a ¿cuánto? 90, y este valor dice que es igual a 100. Ahora sí, ustedes simplemente hagan el cálculo y por favor alguien que me dicte qué valor corresponde al ángulo de fricción interna. Perdón, es efectivo. 41.98. 41.99. En grados, ¿verdad? $41 59 minutos 13.96 segundos. Ya, pero no nos vamos a confundir, necesitamos trabajar simplemente en grados, no grados, minutos, segundos, porque si no, ahí sí nos complicamos. Entonces, bien, una vez que hemos determinado este valor, ahora sí, ¿qué necesitamos hacer? Seguramente reemplazar acá este valor. Nuevamente hagan ese cálculo, de hecho acá ya estamos reemplazando algo, coloquen el valor del ángulo de fricción interna acá, noten que esto es igual a la tangente al cuadrado, por cierto, ¿verdad? Tangente al cuadrado de todo esto. Y pues, nuevamente, díctenme ese valor. Practiquen todos, por cierto, no lo dejen. Deben
hay que acostumbrarse a hacer los cálculos. 1008,46. 1008.46. Muy bien, entonces es algo fuerte. Si todo está correcto, pues entonces ahora deberíamos encontrar fácilmente el valor del esfuerzo desviador que será, perdón, ¿cuánto? 808,46. 808 kilopascales. 808.46. Muy bien. Ahora debemos hacer la reflexión. El problema realmente estaba complicado. Miren que cuántos cálculos hemos hecho. 1, 2, 3 cálculos. Simplemente. ¿Verdad? ¿Por qué dicen? No involucraba muchos cálculos. Pero ¿dónde está la clave? A ver, si uno se pone a pensar en realidad, ¿dónde está la clave de esto? A ver, ¿quién me puede decir dónde está la clave para el éxito de este tipo de problemas? Identificar el tipo de suelo. Identificar el tipo de suelo. ¿Qué más? Conocer los ensayos. Y el ensayo que vamos a utilizar. Conocer los ensayos, cómo se aplican, cómo funcionan estos ensayos, cómo se los realizan, cuáles las condiciones. Ese conocimiento teórico, aunque a muchos no les gusta la teoría, solo les gusta agarrar números y reemplazar y calcularlos y listo. Piensan que la vida funciona así. ¿Verdad? Sin embargo, si uno se da cuenta del análisis que nos hemos tomado más tiempo en recordar e interpretar todas estas las condiciones del problema que en calcular. El calcular nos ha tomado ¿cuántos minutos? 3 minutos, pero en el peor de los casos 5 minutos, ¿verdad? Pero seguramente si no tenemos el respaldo teórico de los distintos ensayos, de las respuestas de los suelos, cómo responden a esfuerzos cortantes, cómo se clasifican, etcétera, seguro que, pues, aunque les dé una hora para un ejercicio, no lo realizarían. O cometerían errores, confundirían. Ya entonces, acá nuevamente recomendación, hay que saber la parte teórica de antemano. Muchos me preguntan, me dicen, ingeniero, ¿va a haber preguntas teóricas? Y pues no sé, o sea, al final la parte teórica siempre está dentro. Si yo no sé la teoría, pues seguro que voy a interpretar erróneamente y voy a tener resultados muy diferentes a los esperados. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. No hay que mecanizarnos. Hay que entender qué es lo que nos está pidiendo el problema. Bien, con esa reflexión, pues vamos a pasar a un tercer ejemplo, en realidad, porque ya este es nuestro segundo ejemplo, y vamos a pasar a un tercer ejemplo. Y lo vamos a analizar nuevamente de la misma manera, con el mismo criterio que lo hemos hecho el anterior ejemplo. Ya porque el contexto es similar. A ver, vamos a hacer una lectura inicialmente. ¿Qué nos dice? Se ha realizado un ensayo de compresión no confinada. Ajá, ahí estoy introduciendo otro tipo de ensayo. En una muestra de arcilla sobreconsolidada. De hecho ya me está diciendo qué tipo de suelo es. En este caso ya no tengo que
adivinar o no tengo que interpretarte, porque ya con este dato que me da hasta acá, yo ya sé qué tipo de suelo es, ¿verdad? A ver, ¿qué tipo de suelo es? Tipo 2. Correcto, suelo tipo 2. Hay que relacionarnos rápidamente en esto, en este contexto de resistencia al corte. Uno tiene que pensar, en su cabeza tiene que estar suelos tipo 1, suelos tipo 2, suelos tipo 1, suelos tipo 2 y sus correspondientes ecuaciones. Eso debe estar siempre en la cabeza para relacionarlos rápidamente. Dice, y se ha establecido que la resistencia al corte en estado no drenado es de 75 kilopascales. La respuesta del ensayo. Muy bien. Dice en la misma muestra, otra vez, suponiendo que estamos trabajando en una misma muestra, dice, se ha realizado un ensayo de corte directo, nuevamente. Este ensayo ya lo conocemos. Y se ha determinado que la cohesión es de 10 kilopascales y el ángulo de fricción interna es de 33 kilopascales. Nuevamente los resultados de este segundo ensayo. Pregunta, calcular la presión de poros en la falla si se somete la misma muestra a un ensayo triaxial UU y que falla con un esfuerzo lateral de 268 kilopascales. Entonces, noten que me está dando, en este ejemplo ha cambiado un poquito el contexto con relación al anterior. Acá nos están dando los resultados, ya directos los resultados de dos ensayos que han sido realizados en la misma muestra, pero nos piden un dato adicional que es la presión de poros en un tercer ensayo para una determinada condición. Entonces, nuevamente la estrategia seguramente va a partir en utilizar los datos que se conocen de los anteriores ensayos para poder llegar a la respuesta que se está buscando. ¿Se entiende? ¿Se entiende el problema? Porque hay que entender qué es lo que nos pide. Si no entendemos qué nos pide, vamos a hacer cualquier cosa y empezamos a cometer errores por ahí. Bien, nuevamente, la estrategia consiste en realizar un planteamiento y mejor si lo hacemos de manera gráfica, recomendación. Porque a veces con el planteamiento gráfico yo ya sé, ya observo cuál va a ser en realidad la respuesta, dónde se va a ubicar, cómo se va a ubicar y cómo debería calcularle luego viene ese segundo planteamiento. Ya entonces, vamos a seguir nuevamente la misma estrategia en graficar nuevamente los resultados de los ensayos que nos están proporcionando. Por tanto, voy a decir esfuerzo de corte en este eje y esfuerzo o esfuerzos principales en este otro eje. Pero acá hay un error, porque como me están combinando ensayos que trabajan en condiciones totales, de esfuerzos totales, y ensayos que me dan en condiciones efectivas, pues debería incorporar acá yo mi sigma en condición total, para representar que también en el mismo eje yo puedo graficar tanto esfuerzos totales como esfuerzos efectivos. Ya simplemente aquello hay que aclarar, siempre se debe colocar esto. Bien, entonces vamos a empezar por el ensayo de compresión no confinada. Nos dice, pues, ya el resultado es de 75 kilopascales, una resistencia no drenada. ¿Qué debo recordar acá? Cómo es la envolvente de falla de un ensayo de compresión no confinada y cómo se ubica el círculo de Mohr. Eso es lo que debo recordar inicialmente. Y recuerdo rápidamente que esta envolvente pues es una línea recta con una inclinación igual a 0, ¿verdad? Y por otro lado recuerdo que en este caso el círculo de Mohr inicia en el origen. ¿Por qué inicia en el origen? Porque en este ensayo no se aplica ningún esfuerzo lateral. Eso ya es teórico nuevamente. Nuevamente estoy recordando aquello. Y el resultado, obviamente, es seguro que va a ser esta de acá. Es la resistencia no drenada del suelo, C sub U. Y ese es el valor que me estaba proporcionando acá, 75 kilopascales. Si conozco este valor, yo sé además teóricamente que eso es igual al radio de la circunferencia,
pues es fácil darnos cuenta que el valor del esfuerzo principal, en este caso en condiciones totales sigma 1, pues va a ser el doble de esto, 75 por 2, 150. Incluso ya estoy determinando ese valor simplemente conociendo la parte teórica. Eso es todo lo que puedo extraer del ensayo de compresión no confinada. Muy bien. Dice, por otro lado, que se ha realizado un ensayo de corte directo. Y del corte directo nuevamente me está dando los resultados. Su inclinación. ¿Y qué es esto? La cohesión. Yo sé que la cohesión, entonces, mi envolvente de falla, pues va a... mi envolvente de falla, pues va a tener esta forma. ¿Verdad? Va a tener esta forma. Entonces, yo sé que este valor, pues va a corresponder a 10. Entonces ahí están los valores, la cohesión es igual a 10, esta magnitud es igual a 10 y la inclinación igual a 33. Corresponden al corte directo. Muy bien, entonces esos son los resultados que estoy observando ahora. Bien, ¿qué más sé? El tercer ensayo. Falta mi tercer ensayo, que es en realidad la incógnita que me está pidiendo. Que me dice que necesitamos poner estas condiciones al ensayo triaxial UU y determinar la presión de poros en la falla. Yo sé que este ensayo pues me va a dar un círculo exactamente casi igual, pero teóricamente igual que pero obviamente en una posición de 268 kilopascales. Y eso entonces lo voy a tener seguramente de esta manera. Como estamos hablando de la misma muestra, pues se supone que la envolvente de falla pues debería también intersectar en el mismo punto. Entonces acá tenemos nuestro ensayo triaxial UU y tenemos sus valores. Sigma 3, el esfuerzo lateral que se aplica, o que es la condición, es de 268, por tanto este valor inicia en este punto. Como sé que este círculo es igual a pues entonces el diámetro también es exactamente igual, por tanto ese diámetro se va a repetir en esta circunferencia de acá, y si le sumo ese valor de 150 a 268, pues ya tenemos un valor de 418. Pueden ustedes verificar y deberían estar verificando ahora en sus hojas, con sus calculadores. Muy bien, les decía, como tienen el mismo diámetro estos, pues entonces es fácil encontrar, por ejemplo, el esfuerzo principal sigma 1, que va a ser igual a 418. ¿Verdad? Entonces, verifiquen aquello, que deberían de tener los mismos valores. Ahora sí, vamos a irnos a tratar de responder a la pregunta que se nos ha realizado. Dice, debemos determinar la presión de poros en la falla. Entonces, ¿cómo determinamos esto? ¿Qué conocemos de esto? La presión de poros obviamente va a corresponder a una condición drenada. ¿Cuál es el dato o el ensayo que me está dando una condición drenada? Pues es el ensayo de corte directo, ¿verdad? Esto me da parámetros totales, este me da parámetros totales, pero me está pidiendo la presión de poros, entonces debo hacer referencia seguramente a esta condición drenada. Pero en el ensayo de triaxial UU es la consulta, entonces, ¿qué debería de hacer en este caso? Pues seguramente suponer que vamos a tener esta misma circunferencia, la vamos a trasladar poco a poco hasta que intersecte en algún punto con la envolvente de falla drenada, en condiciones drenadas. Entonces, si yo he identificado aquello, pues digo, muy bien. Entonces, estos valores obviamente ya están como valores de esfuerzo efectivos, porque estamos hablando de condiciones drenadas,
sigma 3, y este seguramente le va a corresponder a un valor de sigma prima 1, ¿verdad? Porque antes teníamos en condiciones totales, totales, totales y totales. Pero si yo traslado esta circunferencia hasta que intersecte con la envolvente de falla drenada, pues voy a tener parámetros drenados. ¿Y dónde se ubicará entonces la presión de poros? Pues recuerdo fácilmente el concepto de esfuerzo efectivo. ¿Qué es el esfuerzo efectivo? Es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Si yo despejo de esta ecuación la presión de poros, ¿qué voy a tener? Voy a tener de que la presión de poros es igual, en realidad, a el esfuerzo total, ¿verdad? Menos el esfuerzo efectivo. Si ahora sí estas las relaciono con mis datos que yo tengo, y simplemente para efectos de ser coherente con el problema, voy a decir que esta presión de poros es en la falla, pues voy a decir, la presión de poros va a ser igual, por ejemplo, al esfuerzo principal sigma 1 menos el esfuerzo principal efectivo sigma 1. Y eso me va a dar seguramente la respuesta gráficamente, y voy a decir, entonces la magnitud de la presión de poros en la falla pues va a ser a la diferencia de estos dos valores, ¿verdad? Sigma prima 1 menos sigma 1, lo que estamos indicando acá. Y alguien podría decir, pues también va a funcionar la diferencia de este punto con este otro punto. De igual manera va a ser exactamente el mismo valor, por tanto voy a decir, también esta presión de poros en la falla pues va a ser igual a sigma 3 menos sigma prima 3. Igual debería de funcionar para cualquier caso. Y aquí está ahora sí la respuesta seguramente de lo que yo estoy buscando. Para determinar la presión de poros en la falla, entonces necesito conocer cualquiera de estos valores, ya sea el esfuerzo principal sigma prima 1 en condiciones efectivas o sigma prima 3, cualquiera de los dos. Porque estos dos valores, pues ya los conocemos, aquí están. Están ya, esas respuestas ya están, esos valores. Entonces, nuevamente, el problema se resume a encontrar estos valores, y con eso, ya reemplazando en esta ecuación, pues vamos a encontrar el resultado que se está buscando. Seguro que para llegar a esto, pues nuevamente nos vamos a apoyar en algunas ecuaciones, de estos ensayos que estamos encontrando, y algunas condiciones inclusive. Eso lo vamos a realizar ahora en esta siguiente diapositiva. Voy a reproducir nuevamente todo lo que ya hemos analizado. Y tenemos todo esto. Y ahora pues vamos a empezar a hacer el planteamiento del problema. Pero ya sé hacia dónde estoy apuntando. Noten que interpretando gráficamente ya he encontrado la respuesta de manera, tal vez ahí formulando las ecuaciones. Ya sé de manera gráfica cuál es la respuesta que estoy buscando. Ahora lo voy a transformar esto en valores numéricos directamente. Y para aquello, pues voy a nuevamente empezar a agarrar lo que observo en la gráfica inicialmente. Voy a decir, como primer punto acá voy a decir que, por ejemplo, este diámetro acá, en condiciones totales, pues es igual al diámetro en condiciones efectivas. Ya lo habíamos indicado anteriormente, pero lo repetimos ahora en manera de ecuación, o en una forma de ecuación. ¿Cuál es el diámetro de esta circunferencia? Pues esto menos esto, que es sigma 1 menos sigma 3, acá está, en condiciones totales. ¿Cuál es el diámetro de esta otra circunferencia? Pues lo que habíamos dicho, estos son en condiciones efectivas, sigma prima 3 y esta sigma prima 1.
Entonces, la diferencia de sigma prima 1 menos sigma prima 3. Primera ecuación establecida. Es más, puedo ya inclusive avanzar. Yo sé que este diámetro ya tiene un valor. ¿Cuánto es el valor? Sabemos. 150. ¿Verdad? Entonces 150, entonces aquí mi ecuación 1 va a ser entonces 150 igual a sigma prima 1 menos sigma prima 3. Tengo una ecuación con dos incógnitas hasta el momento. Entonces eso significa que requiero todavía una segunda ecuación que contenga a las mismas incógnitas. Y ahora acá viene, ¿de dónde obtengo esta segunda ecuación? Pues ahí recurrimos al otro ensayo, que es el ensayo de corte directo, seguramente, y con sus correspondientes datos y valores que nos han proporcionado. ¿Qué tipo de suelo es en este caso? Acá debo ya más o menos reconocer, aunque creo que ya en el planteamiento del problema me decía es sobreconsolidada, por tanto es suelo tipo 2. Y recuerdo, si ya sé que es el suelo tipo 2, pues ahora recuerdo cuál es la ecuación que relaciona los esfuerzos principales con los parámetros de corte. Y esa ecuación, pues, es esta ecuación larga que habíamos demostrado. ¿Verdad? Entonces, dice sigma prima 1 es igual a sigma prima 3 por la tangente al cuadrado de 45 más phi medios, más 2 veces la cohesión por la tangente de 45 más phi medios. Entonces, si observo esta ecuación, digo, muy bien, tengo todos los datos, tengo los parámetros, nuevamente dos incógnitas, sigma prima 1 y sigma prima 3. Tengo ecuación 1, ecuación 2, y seguro que ahora puedo introducir esta ecuación 1 en esta ecuación 2 y encontrar ya sea sigma prima 1 o sigma prima 3. Entonces, hagan eso rápidamente ustedes en sus cuadernos y me dictan el valor de sigma prima 1. Me deberían poder dictar el valor de sigma prima 3 también. El esfuerzo principal sale mayor 197,3. 197,3 y el menor estaría 43,307. 43.307. Sí. Todos en kilopascales, muy bien. 47 serían 47,307. 47.31 sale. 47.31 kilopascales. Muy bien. Todos, a ver, ¿alguien más puede verificar eso? Sí, Inge, sale esas respuestas. Muy bien, entonces con esto seguramente ahora es fácil encontrar la presión de poros en la falla, aplicando la ecuación que ya habíamos planteado anteriormente, ¿verdad? Entonces, reemplacen en la ecuación, en cualquiera de las ecuaciones indicadas y pues indicar cuánto sale este valor de la presión de poros en la falla. 220.7. Muy bien, entonces, pues con eso, pues se concluye el problema y pues nuevamente decirles que noten que muchos cálculos no hemos realizado, más hemos pasado el tiempo en interpretar los resultados y todos los datos que se nos han proporcionado en el problema. Nuevamente, ¿cuántos cálculos hemos hecho? Un cálculo simplemente acá, dos con esto y un tercer cálculo. No hay muchos cálculos que realizar, pero nuevamente la reflexión, hay que entender qué es lo que se nos está pidiendo y a la vez entender y tener el conocimiento de los procedimientos
teóricos de cada uno de los ensayos. ¿Verdad? ¿Alguna consulta que tengan? Todo claro, ingeniero. Muy bien, entonces vamos a concluir con esto, entonces este capítulo, y al día de mañana vamos a iniciar con nuestro último capítulo de la materia. Disculpe, ingeniero. Sí, Brian, dime. El ensayo de compresión no confinada siempre va a tener solo el esfuerzo principal mayor. Claro que sí. Eso es por la condición en la que se realiza el ensayo. Siempre va a ser de esa manera. Sigma 3 más bien siempre es igual a 0 porque no se le aplica. Ah, está bien, gracias. ¿No ve? Entonces, mucho cuidado con eso, hay que revisar ese procedimiento. Por eso, inclusive, al margen de haberlo explicado, pues yo les he facilitado en realidad también los ensayos de laboratorio. ¿Verdad? Bien, jóvenes, entonces quedamos acá. El día de mañana ya tocamos nuevo tema. Hasta el día de mañana, jóvenes. Que tengan muy buenas noches.